Buenos días, nosotros somos el grupo encargado de hablar sobre la tuberculosis. Primero que nada, ¿qué es? Esta es una enfermedad infecciosa causada por bacterias que afecta principalmente a los pulmones, pero puede extenderse a otras partes del cuerpo. Se transmite por el aire cuando una persona infectada tose o habla. La tuberculosis puede ser latente, sin síntomas, o activa con síntomas como tos persistente, fiebre y pérdida de peso. Es curable con tratamiento médico adecuado, pero puede ser mortal si no se trata. Prevención y medidas de control para prevenir la tuberculosis. Es importante implementar varias medidas. Entre ellas están las pruebas de detección. Realizar pruebas para detectar la infección latente, especialmente en personas con factores de riesgo como VIH o contacto cercano con alguien con tuberculosis activa. Uso de mascarillas para reducir la transmisión en entornos cerrados, especialmente en las primeras semanas de tratamiento. Y ventilación, ya que es muy importante mantener bien ventilados los espacios para evitar la concentración de bacterias en el aire. Tratamiento y adherencia. El tratamiento de la tuberculosis es crucial para su curación. Primero están los antibióticos. El tratamiento incluye una combinación de antibióticos durante 4 a 6 meses. Importancia de la adherencia. Es crucial completar el tratamiento para evitar las resistencias a los medicamentos y asegurar la curación. Apoyo nutricional y del estilo de vida. Mantener una dieta equilibrada, evitar el tabaquismo y el alcoholismo para mejorar la recuperación. Factores de riesgo y epidemiología. La tuberculosis afecta desproporcionadamente a ciertos grupos. Los grupos vulnerables, que son las personas con VIH, diabetes o condiciones que comprometan el sistema inmunológico, tienen un mayor riesgo de desarrollar tuberculosis activa. Impacto global. La tuberculosis es una de las principales causas de muerte por enfermedades infecciosas en todo el mundo, especialmente en países de bajos ingresos. Desafíos actuales de la tuberculosis. Sigue siendo un desafío debido a la creciente resistencia a los antibióticos y su alta prevalencia en áreas con sistemas de salud debilitados. La investigación continua para desarrollar tratamientos y mejorar las estrategias de prevención es esencial para combatir esta enfermedad. La tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública en Venezuela. En las últimas décadas la tasa de incidencia y mortalidad han experimentado fluctuaciones significativas. En 2016 la tasa de incidencia fue de 32 casos por cada 100.000 habitantes, con un total de 10.952 casos registrados. Para el 2018 esta cifra aumentó a 11.017 casos, reflejando un incremento del 55% desde el 2015. Los grupos más vulnerables, como la población indígena, especialmente la etnia guarao en Delta Macuro, presentan tasas alarmantes con prevalencia de hasta 60% en niños. Además, la tuberculosis es la segunda causa de muerte a nivel global y la primera entre enfermedades infecciosas. La tuberculosis en Venezuela es un reflejo de las profundas desigualdades sociales y económicas que afectan al país. Para combatir estas enfermedades es esencial fortalecer los programas de salud pública, mejorar el acceso a diagnósticos oportunos y garantizar tratamientos efectivos. La lucha contra la tuberculosis no solo es un desafío médico, sino también social y político. El artículo titulado Rehabilitación pulmonar en tuberculosis multiresistente, informe de un caso, que fue publicado en el año 2009 en la revista Colombia Médica, volumen 40, número 4, en las páginas de las 10 a las 12. Este es un artículo disponible en línea a través de Cielo. En este artículo participó un equipo multidisciplinario compuesto por una profesora asistente que fue la directora del grupo de investigación, un fisioterapeuta asistencial, un médico neumólogo, una terapeuta ocupacional y una psicóloga. El objetivo de este estudio fue describir el deterioro funcional de un paciente con tuberculosis multiresistente y su proceso de recuperación en un programa de rehabilitación pulmonar. Se observó que la distancia recorrida en la prueba de caminata de 6 minutos aumentó de 240 metros a 350 metros. La percepción de la disnea mejoró significativamente, pasando de 4 a 1 en la escala MRC y de 7 a 0 en la escala de Bohr. Al finalizar la intervención, el paciente pudo mantener una saturación de oxígeno superior al 89%, sin el uso de oxígeno suplementario, y experimentó una mejora en la fuerza muscular, aumentando de un grado 3 a un 4. Según la escala de Daniels. En conclusión, un periodo de rehabilitación pulmonar de 8 a 10 semanas mejoró la funcionalidad del paciente en desplazamiento en superficies planas y en el uso de escaleras, alcanzando un 100% de independencia en actividades de autocuidado y mejorando su participación en actividades de ocio, actividades de la vida diaria, la calidad de vida, y disminuyó los síntomas.
También está otro artículo publicado en el 2023 en la revista Artículos, volumen 61, titulado Intervenciones de apoyo social para mejorar los resultados del tratamiento de los pacientes que viven con tuberculosis, una revisión sistemática de métodos mixtos y un metaanálisis. Maynard y colaboradores investigaron el impacto del apoyo psicosocial en el tratamiento de la tuberculosis. Los resultados del metaanálisis sugieren que las intervenciones de apoyo psicosocial tienen un efecto positivo en la mejora de los resultados del tratamiento de la tuberculosis. En concreto, mejora la adherencia al tratamiento, ya que los pacientes que recibieron intervenciones de apoyo psicosocial mostraron una mayor adherencia a la medicación y a las citas médicas. Hubo una reducción del riesgo de fracaso del tratamiento, ya que las intervenciones se asociaron con una disminución en la probabilidad de que el tratamiento no tuviera éxito. Mejoró en las tasas de curación, ya que los pacientes que recibieron apoyo psicosocial tuvieron tasas de curación más altas en comparación con los que no la recibieron. Además de los factores mencionados anteriormente, el estudio de Alberto Mendoza Ticona, en colaboración con el Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, titulado Tuberculosis como enfermedad ocupacional, destaca la tuberculosis como un riesgo laboral significativo, especialmente entre los trabajadores de salud en Perú. Este trabajo subraya que la tuberculosis no solo es una enfermedad comunitaria, sino que también es una enfermedad ocupacional, lo que enfatiza la necesidad de fortalecer el reconocimiento legal y las políticas públicas para proteger a los trabajadores expuestos. Mendoza Ticona resalta el elevado riesgo que enfrentan los trabajadores de la salud y la urgencia de implementar medidas de control de infecciones efectivas en los entornos sanitarios. El estudio permite a los terapeutas ocupacionales diseñar intervenciones más efectivas para proteger y rehabilitar a los trabajadores afectados. La identificación de poblaciones en alto riesgo permite un acompañamiento más personalizado, ya que la tuberculosis puede tener un impacto significativo en la capacidad de un individuo para realizar sus actividades laborales y de la vida diaria. Los terapeutas ocupacionales pueden utilizar evaluaciones estandarizadas para medir el impacto funcional de la enfermedad, evaluando la función pulmonar, la tolerancia a la actividad y la capacidad para tareas específicas del trabajo. Basándose en los hallazgos de Mendoza Ticona, pueden diseñar intervenciones de rehabilitación específicas, incluyendo programas de actividades, estrategias para manejar la fatiga, adaptaciones del entorno laboral y apoyo psicosocial. Uno de los puntos claves de la terapia ocupacional es la reincorporación laboral, un objetivo que trasciende la simple vuelta al trabajo. Gracias a la investigación del autor, podemos desarrollar un abordaje más efectivo que considere las necesidades específicas de los trabajadores afectados por dicha tuberculosis, promoviendo su plena recuperación y reintegración en el lugar de trabajo sano y seguro. La lucha contra la tuberculosis requiere un esfuerzo en conjunto holístico donde la terapia ocupacional, gracias a su enfoque en la prevención y promoción activa de la salud, juega un papel esencial a la hora de empoderar al individuo y su comunidad. La tuberculosis es una enfermedad prevenible y tratable. La clave para controlar es entender estos factores. El primero es el factor de riesgo. El segundo son los síntomas. El tercero vendría siendo la diferencia entre tuberculosis activa e inactiva. Y muy importante, aplicar medidas rigurosas. Riesgo y transmisión. El riesgo de la tuberculosis se divide en dos categorías. La primera sería la exposición. Aquí tratamos de cuando una persona se expone a una persona con tuberculosis activa, ya sea la tuberculosis pulmonar o tuberculosis de garganta. Por segundo, tenemos el riesgo a infecciones recientes. Aquí se ve comprometido el sistema inmunológico, ya sea por VIH, por inmunopresores o por diabetes, entre otras cosas. Síntomas. Es fundamental prestar atención a los síntomas, ya que pueden ser indicadores de una posible tuberculosis activa. Específicamente a los síntomas que genera el pulmón, como cuáles, como tos persistente por 3 semanas, como tos con sangre y flema y como un dolor en el pecho. Esto puede ser indicador de, acompañado de otros síntomas como fatiga, pérdida de apetito, pérdida de peso, escalofríos, fiebres y sudoración por la noche. Cabe aclarar que las personas con tuberculosis inactiva no presentan síntomas, pero ellas tienen que estar en constante chequeo. ¿Por qué? Porque se pueden convertir en personas con tuberculosis activa. Por eso se les recomienda un tratamiento preventivo. La prevención de la tuberculosis abarca dos grandes áreas. Una de ellas viene siendo la prevención de la tuberculosis resistente a los medicamentos. La resistencia a los medicamentos se produce cuando los microbios de la tuberculosis se vuelven inmunes a uno o más fármacos que se utilizan para tratar la tuberculosis. También se le adjudica a la exposición de microbios ya resistentes ya.
También se le adjudica al uso incorrecto de los medicamentos o al incumplimiento del tratamiento. Prevención de la tuberculosis activa se basa en el tratamiento de la tuberculosis inactiva. Es una estrategia clave para prevenir la progresión de la tuberculosis activa. Sin tratamiento, aproximadamente 1 de 10 personas que tienen tuberculosis inactiva desarrollan la parte activa de la enfermedad, la cual es potencialmente contagiosa e mortal. Este riesgo es significativamente mayor en las personas con el sistema inmunológico debilitado. Ahora hablaremos del control de infecciones. Las medidas de control de infecciones son esenciales tanto en entornos hospitalarios como en el hogar. En el hospital, los pacientes con tuberculosis activa deben ser aislados en habitaciones especiales con una buena ventilación. Deben restringir el movimiento del paciente para evitar la propagación de los gérmenes. Los centros de salud deben implementar planes de protocolos de infección que incluyan evaluación de riesgo, pruebas de detención para el personal, controles ambientales para mejorar la calidad del aire y el uso adecuado de equipos de protección como mascarillas y respiradores. En casa es esencial cumplir el tratamiento al pie de la letra. Se debe adoptar medidas de higiene al toser o reír, cubrirse la boca con un pañuelo desechable y desecharlo correctamente. Es recomendable aislarse socialmente, evitar ir al trabajo o a la escuela hasta que el médico lo autorice, evitar el contacto cercano con otros y dormir en una habitación separada. La buena ventilación también es importante, así que abran ventanas y usen ventiladores. Puntos claves para prevenir la propagación de la tuberculosis activa, especialmente la pulmonar o la de garganta. Número 1. Seguir el tratamiento al pie de la letra. Tomar todos los medicamentos exactamente como te los indicó el doctor es lo más importante para dejar de ser contagioso. Asistir a todas tus citas médicas es crucial para que el médico pueda evaluar el progreso del tratamiento. Confirmar si los medicamentos están funcionando. Comunicación con el médico. Informa al médico sobre cualquier problema o inquietud que surja durante el tratamiento. Consejos adicionales. Si son trabajadores del área de la salud, consulten con expertos en control de infecciones, aprendan sobre procedimientos de infecciones y consideren el uso de protección respiratoria. Número 2. Si anticipas una exposición prolongada con una persona con tuberculosis, hazte una prueba de tuberculosis antes de viajar y repítela 8-10 semanas después. Es posible que necesites pruebas anuales. Si tienes VIH, habla con tu médico, ya que las pruebas de tuberculosis pueden ser menos fiables. En resumen, prevenir y controlar la tuberculosis requiere un enfoque integral que abarque la identificación y el tratamiento de la tuberculosis inactiva, la adherencia estricta al tratamiento de la tuberculosis activa, el control de infecciones en entorno de atención médica y en el hogar, y la educación sobre los factores de riesgo y los síntomas de la enfermedad. El tratamiento de la tuberculosis inactiva es fundamental, especialmente en personas con sistema inmunológico debilitado, para evitar la progresión a la forma activa y contagiosa de la enfermedad. Todas estas precauciones y consejos fueron sacados de la página oficial del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Conciencia y conocimiento son tus mejores herramientas. Cuídate tú, aprende sobre los riesgos de la tuberculosis y al protegerte, proteges a tu familia, amigos y compañeros.